La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos hoy, Señor. Nada ni nadie te impida trascender nuestro corazón, lo que sea, Señor, en nosotros, y llegues hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, nos bendiga, nos convierta, nos aliente, nos des lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a la introducción, hermanos. 6 minutos de una introducción muy importante. Pongamos mucha atención. Leamos el texto junto con la hermanita Alicia, que hace la voz de la lectura. Leamos el texto y también escuchemos las enseñanzas. Y luego vengo para concluir algunas cosas. Adelante. Estamos llegando a la final del mensaje de exhortación que el apóstol Pablo escribió para los hermanos de Galacia. Ha planteado el problema, les ha dado argumentos que incluyen su propio testimonio apostólico, les ha hecho ver la experiencia de salvación y discipulado que ellos han vivido. Les imparte importantes enseñanzas con sólidos argumentos basados en la Escritura y en medio de todo, les ha demostrado lo inadecuado, necio y torcido que resulta dejar de vivir en la gracia de Dios y pretender regresar a una vida esclavizada al legalismo. De pasada, ha desenmascarado a los judaizantes y legalistas que los han embrujado con sus herejías. Desde el pasaje anterior, Pablo inició su conclusión exhortándoles a permanecer en la libertad cristiana que el Señor ganó para nosotros en la cruz, y ahora les imparte la que puede ser la enseñanza más importante de todas: cómo vivir en el Espíritu. Seguramente a los gálatas les pasaba lo mismo que a la gente de nuestro tiempo. Se preguntaban, ¿cómo podemos vivir para agradar a Dios? Si no seguimos las reglas, mandamientos, prohibiciones y rituales, ¿cómo sabemos que hacemos el bien? Si somos pecadores, ¿cómo es que podemos ser santos? Y a causa de esto, Pablo imparte una extraordinaria enseñanza. Ya nos habló de la diferencia entre la ley y la gracia. Nos habló de la diferencia entre vivir por obras o vivir por fe. Y ahora nos habla de la diferencia entre vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Leamos el pasaje que estudiaremos hoy. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5 del 16 al 24. Hagamos una breve mención de las obras de la carne que nos enlista el apóstol. Se trata de una especie de catálogo de fechorías en las que no es bueno detenernos, pero conviene que las definamos un poco para identificarlas. Después estudiaremos juntos las importantes enseñanzas que nos presenta. Adulterio. La palabra es moiquía y significa infidelidad sexual en el matrimonio. Fornicación. La palabra es pornía. Se deriva de la palabra prostituta, que a su vez se deriva de una palabra que significa venta de esclavos. Habla de una esclavitud a la sexualidad pervertida, relaciones sexuales sin un compromiso de pacto matrimonial. Inmundicia. La palabra es acatarsia. Se refiere a una impureza médica o ritual, religiosa. Se refiere a la contaminación moral de la sexualidad. Pensamiento cochambroso, tendencia al obsceno, impureza mental. Lascivia. La palabra es aselgia. Habla de libertinaje desvergonzado, desenfreno. Se trata de una disposición desmedida al placer, un amor imprudente y audaz por el pecado que desprecia la opinión de Dios y la de otros. Idolatría. La palabra es idolatría. Significa inclinación a la adoración de cosas que ocupan el lugar de Dios. También se refiere a una inmoralidad basada en ideas y prácticas populares. Se identifica como la aceptación de la inmoralidad popular en el mundo. Hechicerías. La palabra es farmaquia y viene de la palabra farmacia.
Literalmente significa droga, y se refiere a pócimas o sustancias que se podían usar como medicina, pero también para provocar un aborto o hacer brujería. La palabra habla de la superstición, brujería, creencia en poderes metafísicos, energías, etc. Enemistades. La palabra es ektrae, que significa carácter hostil y violento. También habla de una tendencia a odiar. Pleitos. La palabra es eris, significa rivalidad y temperamento contendioso. Celos. La palabra es celos, significa ambición por lo que no nos pertenece. Iras. La palabra es timoi, significa arrebatos del temperamento, violencia verbal. Contiendas. La palabra es eritiai, significa deseo desmedido por protagonizar sin ánimo de servir. Se usaba para describir a un político buscando un cargo por medios perversos. Disensiones. La palabra es dikostasai, significa indisposición para la socialización, mostrar una actitud partidista y sectaria. Herejías. La palabra es airesis, viene de la palabra elegir y se usaba para referirse a una decisión de elegir orgullosamente una idea en contra de todo y de todos. Significa indisposición para aprender y cambiar las propias ideas. Envidias. La palabra es tonoi, significa dolor por las bendiciones de otro. Se trata de una condición que inunda el corazón y destruye la vida. Borracheras. La palabra es metai, significa embriaguez y habla de un vicio sin control, uso de drogas, dependencia o adicción. Homicidios. La palabra es ponoi y significa asesinato. Orgías. La palabra es komoi, significa desenfreno, fiesta o diversión degenerada, juerga. Cosas semejantes a estas. Aquí se refiere a todas las inmoralidades que en una nueva generación se inventan y se ponen de moda. Es decir, que no se trata de una lista cerrada, sino de solo una muestra y un intento por describir la maldad de la que somos capaces los seres humanos. Notemos que usa el plural en casi todos los casos, lo cual nos habla de una constante, un estilo de vida. Vivir en la carne no es solo tropezar, sino permanecer en una clase de vida contraria al plan de Dios. La sentencia de Pablo al final del versículo 21 es grave. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Evidentemente se trata de una importante enseñanza que debemos aprender y vivir. Abordemos el pasaje a profundidad. Aprendamos a vivir en el Espíritu y digamos, vive la gracia. Es un texto fuerte del apóstol Pablo, muy claro. Alguien nos llama, ¿verdad? Pudiera ser del cielo, hermanos, por favor. Si es Dios, le dicen que lo que quiera, que estamos de acuerdo con Él. Si no, entonces dígale que se espere. Es un pasaje fuerte, con mucha claridad, muy directo del apóstol Pablo. No podemos saltárnoslo, ¿verdad? Como decimos a veces con esos pasajes así que de repente nos incomodan, pero hay que estudiarlo y algo nos dice. Por eso aprendamos a vivir en el Espíritu y digamos, vive la gracia. Con este catálogo de fechorías, 15 son posiblemente en los documentos originales. El apóstol escribió 15, parece que por ahí algún escribano de los muchos pergaminos que hay de la Biblia que se fue copiando, le añadió la palabra adulterio y le añadió la palabra homicidio, pero posiblemente los originales no venía, aunque todo lo demás lo incluye, digamos, porque la primera palabra que sería fornicación, forneia, que significa en realidad inmoralidad sexual, incluye el adulterio. Pero serían 15 entonces fechorías o 17 fechorías, según la versión que usamos nosotros aquí, la 60, aparecen 17 palabras. Y esta lista de fechorías que ya dijimos que no es una lista cerrada, no es como que todas las únicas maldades que podemos hacer los seres humanos, no hay muchas que son maldades que se hacen el día de hoy. No aparece pornografía, por ejemplo, porque no existía en aquella época, pero el día de hoy sí. Y entonces es una lista cualquiera que habla de lo malo que podemos ser los seres humanos. Y algo que dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y evidentemente hay una guerra, una lucha, una diferencia diametral entre la vida en la carne y la vida en el espíritu. Ahora, pongamos en claro algo. ¿Qué quiso decir Pablo cuando habló de la carne? Cuando habla de la carne, si pensamos ustedes y yo en el cuerpo físico, en los músculos, en nuestro ser, en nuestra naturaleza, digamos que a eso se refiere como la carne. No se refiere a la parte material de nuestra existencia, sino a un concepto teológico que podemos definir de la siguiente manera.
En otras partes el apóstol Pablo maneja la misma palabra carne para referirse no a la carne misma del cuerpo humano, sino se refiere a nuestra naturaleza caída, al hecho de que somos personas que hemos caído de la gracia de Dios desde Adán y que tenemos perversión, que somos una raza caída, perversa. La tendencia humana a rebelarse contra Dios podría ser otra manera de definir lo que es la carne, la tendencia humana que todos tenemos de rebelarnos contra Dios, la concupiscencia o los deseos pecaminosos. Hablando más claramente sería esto, nuestra tendencia a pecar. Eso es la carne, nuestra tendencia a pecar. Usted y yo nos encontramos una billetera y tiene 25,000 pesos y tiene el nombre del dueño y lo conocemos. Y la primera impresión que tenemos es una tentación por quedarnos con ese dinero. Y lo sé bien porque no hace mucho aquí se le perdió a alguien una cartera, a un hermano de nuestra iglesia, y nadie la regresó. O sea, alguien cayó en la tentación y se la quedó. Porque es nuestra primera tendencia, por supuesto con educación, con valores espirituales. Alguien diría, esto no me pertenece, no es mío, no es bendición de Dios, bendito sea Dios, me bendigo. No es bendición de Dios, esto es una prueba tal vez, y debo regresarlo y voy a buscar a esa persona, voy a entregarlo a la oficina, lo que sea, en donde quiera que lo hagamos. Debería pasar eso, porque pero es nuestra tendencia. Regularmente somos gente que no da brinco sin guarache, siempre esperamos algo a cambio de las cosas. Eso pensamos de los demás, porque seguramente nos proyectamos lo que pensamos de nosotros mismos. Somos somos entonces una raza caída. Esa es la idea, eso es la carne, la tendencia a pecar. Y cuando Pablo habla del espíritu, no se refiere al espíritu nuestro, a nuestro espíritu, que somos cuerpo, alma y espíritu. No, se refiere al espíritu de Dios que está en nosotros y que nos guía hacia lo bueno. Y resulta que Pablo dice que estas dos fuerzas están en contra. Resulta que la carne y el espíritu son contrarios, son opuestos. Esto lo podemos interpretar como una lucha que existe en todo ser humano, como el diablito de un lado y el angelito del otro en las caricaturas de Tom y Jerry. Pero es probable que Pablo no está manejándolo así en este pasaje. Sí hay una lucha, sí existe una lucha. El apóstol Pablo dice, lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer no lo hago, porque descubro que hay dos leyes en mí, una ley que me lleva hacia lo espiritual y una ley que me lleva hacia lo malo. El apóstol Pablo habla de eso, de la lucha de la vida cristiana, pero es probable que en este pasaje Pablo está hablando de otra cosa. Pablo no nos lo presenta más como una lucha, sino más bien como dos opciones. No como lucha, sino como dos opciones. Puedo vivir en la carne o puedo vivir en el espíritu. De hecho, parece que la intención es enseñarnos que no debemos estar luchando espíritu contra la carne, sino que debemos tomar una decisión de qué lado estamos. Es decir, que podemos vivir en la carne o podemos vivir en el espíritu. Abordemos pues dos importantes enseñanzas para entender este pasaje. La primera tiene que ver con lo que ya vimos en la introducción, con la lectura que ya hicimos en la introducción de esta especie de catálogo de fechorías, catálogo de obras de la carne. Y después, el segundo punto, abordaremos el texto que no hemos analizado en forma detenida, el llamado fruto del Espíritu, donde nos habla de por lo menos 8 rasgos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Dije 8, pero era 9. 9 rasgos de este fruto del Espíritu. Habla en singular, fruto, no frutos, sino fruto, pero dice 9 cosas que tiene este fruto. Vayamos entonces a la primera enseñanza. Somos lo que comemos. Y los nutriólogos dicen amén, porque saben eso. Somos lo que comemos. Pablo nos da una clave para superar esta lucha. Comienza diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne. Punto. Es una cosa clara, es metafórico, por supuesto, como si la carne comiera, como si la carne fuera un ser, un animal al que damos de comer. Y entonces dice, pues no lo alimentes y punto. No satisfagáis los deseos de la carne. Se trata de apetitos. Este asunto de la carnalidad es un asunto de apetitos, llámense tentaciones, anhelos, pasiones, ambiciones, deseo de algo. Se trata de apetitos y de la satisfacción de dichos apetitos. Está claro que los deseos o apetitos de la carnalidad, esta tendencia a pecar, y del espíritu, los deseos o anhelos del espíritu son contrarios. Luego entonces, pues es absurdo alimentar a los dos. ¿Se acuerdan? Es famosísima y tengo que decirla porque es muy ilustrativa, de aquel hombre que tenía perros de pelea y los ponía en circos a pelear, y él apostaba mediante sus ayudantes y siempre ganaba las apuestas, estaba haciendo millonario. Hasta que él le pregunta, ¿cómo sabes qué perro va a ganar? Dice, porque yo los alimento, yo sé a quién alimento mejor, yo sé cuál perro va a ganar. Esa es la idea.
Es absurdo alimentar a los dos. Así que la solución es escoger entre la carne o el espíritu y alimentar a uno o al otro. Y creo que no hace falta explicar muchas cosas para que usted y yo entendamos que alimentar la carne y que alimentar el espíritu son cosas distintas y sabemos cómo hacerlo. El verso 18 es una revelación importante. Lean conmigo por favor el verso 18, cómo dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Mire esto tan interesante que viene a confirmar algo que hemos dicho en los sermones anteriores. El apóstol Pablo ha hablado de la ley en contraposición de la fe y la gracia. Nos ha hablado de la esclavitud al legalismo, a la religiosidad, y de la libertad en Cristo Jesús, en la gracia que es por la fe. Y aquí nos habla de por un lado la carne y por otro lado el espíritu. Pero aquí dice, pone en contraposición: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí debería decir: no estáis bajo la carne o no estáis esclavizados a la carne, pero dice la ley. Qué interesante. Nos ayuda a entender que esa pretensión humana de querer salvarnos por medio de cumplir la ley es carnalidad. Esa idea de querer ser santo, de querer de mi esfuerzo extensos y presumir de mis largas oraciones, es carnalidad. O sea, el orgullo espiritual es del lado de la carne. La manera de probar eso es la siguiente: tenemos una idea equivocada, algunas personas tienen una idea equivocada de los fariseos. Creen que los fariseos traían cuernos, colmillos y cola. Se los imaginan los más malos del mundo. ¿Sabe que eran las gentes más honorables, honradas y santas de la sociedad judía? De hecho, eso significa su nombre. Su nombre quiere decir separado o apartado, porque eran separados o apartados. Pero no eran santos, porque tenían orgullo, tenían envidia, tenían disensión, sectarismo contra todos los demás, despreciaban a todos los demás. Sí, no decían palabrotas, no adulteraban, no fornicaban, no se emborrachaban, no se drogaban, no adoraban a ídolos, pero sí tenían pleito con las demás personas porque los discriminaban. Eran envidiosos y soberbios y orgullosos. Eran del lado de la carne, no eran espirituales, aunque seguían religiosamente la ley. Por eso aquí el apóstol Pablo pone de un lado: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo el legalismo, no están en la carnota pretendiendo ser muy santos. Es decir, que el legalismo es parte de la oscuridad, es parte de la pecaminosidad, en tanto que niega la gracia de Dios y exalta al ser humano. Analícelo. El creer que es por medio de las obras, el creer que es por medio de mi fuerza de voluntad y mi capacidad para seguir rituales y esas cosas, y creer que por eso soy muy santo, analícelo, es muy carnal eso, es muy orgullo, es orgullo ese, y ofende a Dios porque niega la gracia de Dios, niega que es por su gracia, que es a pesar de lo que soy que me bendice, no por lo que soy, sino por a pesar de lo que soy. Así es que está clarísimo que contrario a la vida en el espíritu está la vida religiosa, legalista. Por otro lado, el texto dice: porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Esta es la razón por la que la ley no está en el centro de la vida de un cristiano, porque no le hace falta. Le explico, no le hace falta, le explico. La ley es necesaria para quienes viven sin control, sin guía y sin un impulso interior que les guía a hacer lo correcto. Miren, perdonen el ejemplo tan animalesco. ¿Cuántos tienen aquí mascota? Perro, básicamente perro, que es muy obediente, muy educado. ¿Cuántos tienen? Pero que es muy educado en serio, es muy educado. No vaya a presumir su firulais que se la pasa mordiendo las chanclas y ahora resulta que es muy educado. No, sí, yo sé que algunos aquí tienen un perro muy educado, que usted le dice a qué horas comer y a qué horas no comer. Espérate, vamos a orar, y se queda muy quieto. Hay perros que hacen eso. Y ya la dueña ora y ya puedes comer. Y ya come. ¿Cierto o no? ¿Cuántos tienen uno así de educado? Digo, no que ahora, pero que sí educado. Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí. ¿Y sabe qué? Su perro no necesita la vara. Su perro no necesita el cinto. Su perro no necesita el periódico, porque algunos están con el periódico. Su perro no necesita la chancla. No, ¿por qué? Porque lo mueve el impulso de la educación. Usted lo educó y le dijo: la patita, échate, se echa. Ve por no sé qué y va. Porque no necesita la ley, no necesita la vara,
que le diga, haz esto, al otro. No, porque ahí el impulso, el ejemplo. El cristiano que ha nacido de nuevo tiene a Cristo, tiene el Espíritu que lo guía, no necesita la ley, porque Dios es su ley. Es decir, la ley es para quienes han escogido vivir en la carne, pero quienes han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo en su interior, Congreso Juvenil Bautista, un Conageva, y fue un Conageva muy legalista, muy tradicionalista. Imagínense que uno de los días, uno de los cultos, me pidieron a mí que dirigiera una... Decía, con Jesús, José. Se daba aplausos. Y yo me paré y yo dirigía ahí, lidercillo rebelde y greñudo. Se me hizo larguísima. Nos regañó y nos dijo de todo, y que el aplauso que no es de nosotros, y que el aplauso es de los otros denominaciones, y que no sé qué, y que se aplaudía en las cantinas, y que la guitarra se usa en las cantinas. Yo pensé, y el piano se usa en los cabarets también, pero bueno, es otra cosa. Nos regañó. Y ya en el patio donde íbamos a quedarnos a dormir, alguien me dijo, oye, pon un juego, algo así. Como yo andaba ahí de pininos, de líder, pues dije, sí, vamos a jugar, chavos, a ver, cada quien agarre una pareja, los chicos agarren una chica. Y llega de inmediato uno de los organizadores y me dijo, ¿no han leído el reglamento? Todos los conajevas tenían un reglamento de 2 hojas. Este parecía la constitución de los estados conajevistas del mundo. Pues era un librote, un tumbaburros casi. Estoy exagerando, por supuesto, pero sí tenía muchas reglas. Y había en el inciso 22 de la sección 45, decía, no podrá haber juegos en donde haya contacto entre hombres y mujeres. Yo dije, no, pues no traje damas chinas ni ajedrez, entonces no sé qué jugar. Y ya no dirigí nada, porque yo pensé después de eso, Joel Sierra estaba ahí, si conocen a Joel Sierra estaba ahí, anduvimos de alaraquientos ahí haciendo rebeldía, pero yo pensé, un reglamento para los cristianos debería decir una sola regla, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Así dijo el apóstol, con eso hay. El que vive en el Espíritu no necesita la ley, la necesita el carnal, el que se rebela contra ella y tiene que estarla viendo todo el tiempo. De eso nos pretende hablar Pablo aquí. Ahora bien, después de la espantosa lista de pecados, Pablo nos aclara lo siguiente, léanlo conmigo por favor, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tómala. Aquí ya se puso la cosa grave, hermanos. Mejor nos vamos a otro texto, ¿no les parece? Pero los que practican tales cosas, ahora sí, ahí dice algunas cosas monstruosas que usted está pensando, qué bueno que yo, no, porque esas cosas, asesinato, ahí homicidios, aparecen homicidios, que esa es una de las palabras que parece que fue añadida después, también la palabra adulterio, pero hay adulterio, fornicación, homicidios, no, pero oiga, pero dice envidias, celos, contiendas. Cosas que son más o menos cotidianas en nuestra vida y en nuestra familia. Y estoy seguro que no hay nadie aquí que pueda decir, no, esa lista está horrible, yo jamás he hecho una cosa de esas. Perdóneme, si usted comienza diciéndome eso, ya por lo menos es un mentiroso, por lo menos. Y súmele todas las demás. O sea, no, esas cosas que dice el apóstol Pablo son parte de la naturaleza humana. Y aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La declaración es tan radical como severa. Merece que la entendamos. En primer lugar, está hablando de condenación. No heredarán el reino de Dios. Eso es condenación, no ir al cielo, pues. Los que practican tales cosas, punto, no van al cielo. Y luego dice la razón, o quiénes son los que no irán al cielo. Y ahí dice, los que practican tales cosas. Y aquí es donde debemos entender algo importante. La clave es la palabra practican. El texto no dice solamente los que cometen estos pecados. No, la palabra griega y la frase completa habla de una acción continua, de un estilo de vida, de una convicción. Déjeme traducirlo de la siguiente manera. El cristiano no es perfecto y aún puede pecar. Ustedes y yo no somos perfectos, aún podemos pecar. Hay una denominación por ahí entre
a la plena santificación. Y estos hermanos opinan que el cristiano no comete pecados. El cristiano, hay una hermana de nuestra iglesia, ya no viene a nuestra iglesia porque la pescó una denominación de ese tipo y resulta que la convencieron de que los cristianos ya no cometemos pecados. Y ella piensa que ya no comete pecados y que no debemos cometer pecados ninguno. Y un día yo inflaba la vena, no sé de qué lado está la vena que se infla, y se enojó y me empezó a insultar. Yo le dije: oiga, usted me está insultando y eso es pecado. Dijo: es absurdo eso, el cristiano no es perfecto y aún podemos pecar, como dice el yo pecador católico de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, sí pecamos todavía. Sin embargo, el cristiano no practica el pecado. No practica el pecado, porque la frase que aparece ahí, que se traduce al español, practica el pecado, habla de otra cosa. Practicar el pecado es vivir en el pecado, consciente del mismo y sin arrepentimiento, sin pizca de arrepentimiento. El cristiano, en cuanto peca, es redarguido y se arrepiente y pide perdón. A veces algunas personas llegan conmigo sufriendo, llorando, angustiados: pastor, soy de lo peor, otra vez la volví a regar, pastor, ahí voy otra vez y le digo a Dios que no lo volverá a hacer y lo vuelvo a hacer y no merezco su gracia, pastor, estoy condenado, estoy seguro que Dios ni escucha mis oraciones, pastor, ayúdeme que... La carne ni le duele, ni se avergüenza, ni nada. Presume, le encanta presumir sus pecados. Hasta anda presumiéndolos, anda luciéndolos delante de otros. El cristiano no practica el pecado. Por eso el cristiano es redarguido y se arrepiente y pide perdón. Y el arrepentimiento incluye el saber que está mal, el aborrecer lo que está mal y el decidir no más. El tomar una decisión de no más. Así que el que practica el pecado, es decir, el que permanece en él, se regocija, lo sabe, no se arrepiente, lo considera bendición, presume de ello, no es un verdadero cristiano. Ese no es un verdadero cristiano. Puede ser religioso, puede ser hijo de cristianos, hija de cristianos, puede que venga al templo, puede que lo que sea, pero cristiano es una persona que cuando cae experimenta el dolor, el sufrimiento de la culpa y se arrepiente. Lo peor es que quien no es verdadero cristiano, aunque viva tratando de cumplir la ley, no lo logrará jamás. Y al final, ¿qué nos dice Pablo? ¿Qué es lo que quiere Pablo que aprendamos o sepamos? 3 cosas, por favor, léanlas conmigo, hermanos. Primera de ellas, léanla. Alimentemos nuestra vida espiritual. Punto. No solamente leer la Biblia. Sí, por supuesto, seamos gente que se alimenta de la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Alimentémonos de la Biblia, de la palabra de Dios, pero no solo en la lectura devocional personal, sino en la asistencia a los cultos. Por favor, alimentemos nuestra vida espiritual. Segundo, lean conmigo, por favor. No alimentemos la carne, o sea, matémosla de hambre. Seamos radicales para negarnos a las obras de la carne. El apóstol Pablo dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en tercer lugar, tercera cosa que este primer punto nos enseña, léanlo conmigo: asegurémonos de estar viviendo una experiencia espiritual. Asegurémonos. Si de repente la riego, cometo pecados, no siento ningún remordimiento, no siento vergüenza, me siento perfectamente, hasta quiero presumir, hasta ando presumiendo con otros lo que hice. El Espíritu Santo no hace nada en mí, hermano, algo está mal ahí. Asegúrate de haberte entregado a Cristo y haber de veras nacido de nuevo.
Es cuestión de que lo hagas, es cuestión de que le pidas al Señor que entre a tu vida, porque el texto es muy severo. Así que sí, alimentemos nuestra vida espiritual, no alimentemos la carne, matémosla de hambre y asegurémonos de estar viviendo una experiencia espiritual. Muy bien, esta es la primera enseñanza. Somos lo que comemos. Pero hay una segunda enseñanza. Somos aquello a lo que nos entregamos. Podría poner también somos lo que creemos. También podría creer somos lo que Dios ha hecho de nosotros. Después de describir la vida de la carne, la vida en la carne, Pablo hace una descripción de la vida en el Espíritu. Leamos el texto. Son 3 versículos apenas. No los podemos hacer de memoria. ¿Los dice conmigo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto está en Gálatas 5, 22 al 24. En este punto el apóstol Pablo ha identificado la vida en el Espíritu con 4 frases diferentes. Cada una de estas frases diferentes nos ayuda a entender un poquito, porque son metafóricas, nos ayuda a entender qué es esto, qué es esto de la vida cristiana. Ya nos quedó claro qué es la vida en la carne, ya vimos las fechorías que se mencionan ahí, pero ahora, ¿qué es esta vida espiritual, la vida en el Espíritu? ¿Cómo es eso? Bueno, Pablo dice 4 frases: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Esto tiene que ver con desechar la carnalidad y escoger el estilo de vida del Espíritu de Dios. Tiene que ver con andar en. Tiene que ver con una decisión práctica de andar en el Espíritu, de escoger esta clase de vida, escoger esta dirección de la vida. Luego también dice en otro versículo: pero si sois guiados por el Espíritu. Ahora, esto tiene que ver con no las ideologías del mundo, no la sociedad, no lo popular, no la moda, sino escojo que me guíe el Espíritu de Dios, su verdad, su palabra. Y luego la otra frase es: mas el fruto del Espíritu es. Y esto se relaciona con escoger dónde estar sembrados, porque el fruto lo da una planta por donde está sembrada. Si está sembrada en una tierra inadecuada, se seca y no da fruto. Así es que tiene que ver con dónde estoy sembrado, en Dios, y dejarme llenar de su verdad. El Señor Jesucristo dijo: ustedes son las ramas de la vid, yo soy la vid verdadera. Si las ramas son cortadas, no dan fruto. Solo la rama que está pegada a mí, a la vid verdadera, puede dar fruto. Entonces tiene que ver con escoger dónde estar sembrados. Y también dice el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo, ahora habla de propiedad, los que son de Cristo y han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto tiene que ver con escoger quién es nuestro dueño y escoger a quién entregamos nuestra vida. Así es que no solamente somos lo que comemos, también somos aquello a lo que nos entregamos. Como el apóstol Pablo llama fruto del Espíritu, al fruto del Espíritu, usemos esa metáfora, concentrémonos en esa metáfora que es tan clara como importante. Miren, una planta no se esfuerza por dar fruto. Usted nunca ha visto a un árbol de un manzano haciendo ejercicio. Sí, quiero hacer para dar buenas manzanas. Puras Golden de Chihuahua o puras Red Delicious. No, un árbol no. Tampoco se cambia de lugar, dice: me voy a ir para otro lugar porque está mejor, más sombrita. No. ¿Qué hace el árbol para dar fruto? Ser árbol. Ahí está. Y usted vuelve al otro día y ahí está. Si acaso se mueve por el viento, pero él no hace otra cosa que ser árbol. Y ser árbol es estar plantado, tener raíces, y por capilaridad, ni siquiera es que él chupe así, no, es capilaridad. Tiene oquedades como tipo venas, y por capilaridad el agua sube llena de sustancias beneficiosas para él, y ¡pum!, un milagro glorioso del fruto. Dios es asunto de Dios. De hecho, ni el agricultor puede influenciar de manera decisiva para que el árbol dé o no dé. Es Dios. Sí se puede poner agua y poner fertilizante para que produzca más fruto, lo que sea, pero finalmente el milagro viene de Dios, del universo que Él creó, de la naturaleza que Él creó maravillosa. Fíjese qué interesante. Pablo llamó a las fechorías humanas, las 15 o 17 que leímos, las llamó obras de la carne, obras. Y a las virtudes las llama fruto del Espíritu. A la virtud la llama fruto del Espíritu. Las obras son acciones, hechos humanos, esfuerzo de la carne humana.
En cambio, el fruto es bendición del Espíritu de Dios. O sea que estas cosas, adulterio, fornicación, envidias, lascivia, disensiones, contiendas, idolatrías, todas esas cosas son asunto mío, nuestro. Nosotros lo hacemos con nuestro esfuerzo, usamos nuestra inteligencia, nuestras capacidades físicas, lo usemos nosotros. Pero cuando amamos, ¿qué cree? Cuando amamos no somos nosotros, no, Señor, es Dios. Cuando experimento gozo, más allá de si metió o no metió gol mi equipo, cuando estoy gozoso a pesar de la muerte de un ser querido, porque se trata de un gozo sobrenatural que tiene que ver, ahorita lo estudiaremos, con el amor de Dios. Eso no es mío, no es mío para nada. No, Señor, eso no está en mí, está en el Espíritu Santo, y Él me da a mí frutos de Él. Las obras o acciones, hechos humanos, esfuerzo de la carne, esos son las obras de la carne. En cambio, el fruto es bendición de Dios. Las obras de la carne las hacemos nosotros cuando vivimos sin Dios. El fruto del Espíritu es algo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. ¿Cómo se llama el fruto? ¿Fruto de quién, hermanos? Del Espíritu. No dice más el fruto de tu espíritu, más el fruto de tu interior, más el fruto de tu energía, más el fruto de tu esencia, porque hay gente que le encanta mucho hablar de la esencia, y que tu esencia, ¿qué esencia? Pablo dijo que lo único que había era trapos de inmundicia. Eso es lo que somos los seres humanos, todo lo bueno viene de Dios. Eso dice la Biblia, que todo lo bueno viene de Dios. La Biblia dice que de nuestra boca salen cosas malas. ¿No ha leído usted eso? Pero Dios puso en nosotros su Espíritu y eso es bendición. Ahora, estudiemos este asunto porque le llama fruto. A la vida espiritual le llama fruto. Y el Señor Jesús ya había hablado del fruto. Lean conmigo, por favor, Mateo 7:20. ¿Cómo dice? Así que por sus frutos los conoceréis. Está claro, por el fruto se conoce el árbol. Si usted no es muy hábil para distinguir por las hojas o por el tronco, si es manzano, si es nogal, si es membrillo, si es pera, pues usted espérese a que dé fruto, porque las manzanas regularmente surgen de los manzanos. ¿Y de dónde cree que salen los mangos? De los mangos. O de la manguera, dicen algunos, ¿verdad? La señora que vende mangos, que es una manguera, una señora que vende mangos. El Señor habló de los frutos, pero qué interesante. El Señor dijo, por sus frutos se conoce el árbol. No dijo, por sus obras se conoce el árbol. Ni dijo, por sus dones. Si habla en lenguas, es muy espiritual. No dijo, por sus dones se conoce el árbol. No dijo, por sus alabanzas. Si alaba muy bonito, si salta, si llora cuando alaba, si está enchilado cuando ora. Señor, te pedimos. No dice por qué hace largas oraciones, se conoce el árbol. No dice por sus alabanzas. No dice por sus ayunos, se conoce el árbol. No dice por sus versículos bíblicos aprendidos, se conoce el árbol. No dice por los logros económicos, se conoce el árbol. No dice por su éxito en el liderazgo, se conoce el árbol. No, dice por sus frutos. Y luego en Gálatas el apóstol Pablo, seguramente habiendo aprendido del Señor Jesús espiritualmente hablando por revelación, nos dice que el fruto del Espíritu, por si teníamos duda, ¿cuál es fruto, Señor? Pues el apóstol Pablo nos dice de un fruto que se llama el fruto del Espíritu y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si analizamos estas cosas, tiene que ver con carácter, con forma de ser, con cómo te relacionas con los demás. Así que conviene que definamos el fruto del Espíritu. Vamos a echarnos un clavado en el fruto del Espíritu, en estas 9 cosas que menciona el apóstol. Las leen conmigo, por favor, y luego yo explico tantito. La primera se llama amor. Es la palabra agape y expresa una benevolencia sin límite, una buena voluntad de un ser humano para con otro sin límite. Significa un esfuerzo deliberado por hacer el bien a alguien sin esperar retribución. La esencia del amor es que la persona a la que voy a amar no le debo nada. No es que le voy a pagar algo, no es que me ha dado algo, no, es porque quiero. Es una entrega, es un bien a una persona sin esperar nada a cambio. Gozo es la palabra shara, que tiene el prefijo shar de la palabra charis o charis, que es la palabra gracia. Nos ayuda a entender la razón del gozo. El gozo es bendición de Dios, significa la satisfacción profunda que viene de la relación con Dios. Es una alegría llena de esperanza.
No es la alegría cuando mete gol mi equipo, no es la alegría cuando alguien me dice una cosa bonita. Es la alegría, el gozo permanente en nuestra vida a pesar de las desgracias, a pesar de la vida difícil que hay en este planeta. Paz es la palabra eirene, el bien supremo de plenitud que se funda en saberse en las manos de Dios. La paz es la experiencia que tiene alguien que se sabe en las manos de Dios. Es la que hace falta cuando vamos a morir. Es la que hace falta cuando estamos despidiéndonos. Pero hace falta todos los días también. Paciencia es la palabra macrothymia. Se refiere a la cualidad de la mente que nos dispone a tomar todo de buena manera y no ofendernos fácilmente. Esa capacidad para enfrentar la vida y no estar renegando. Es lo contrario a ese problema que tienen algunas personas de una incapacidad para tolerar la frustración. Hay gente, las Karen. Perdón si alguien se llama Karen aquí, no estoy hablando de su nombre, estoy hablando de esa palabra que se usa en las redes sociales para referirse a la gente tóxica. El otro día donde fui por mis lentes, había una Karen. Yo llegué primero que ella y estaba renegando porque no la atendían. Bufaba, no es posible, ¿para qué piden cita entonces si no la van a atender a una? No sé qué, y como todos los doctores que estaban atendiendo gente, oían todo, estaba renegando. Es más, vino una señorita y me dijo, oiga señor, le toca a usted, pero no quiere que pase. Sí, que pase ella por amor de Dios para que ya se calle y se vaya. Eso es lo contrario de paciencia. Paciencia, la capacidad de disponer la mente y enfrentar todo. ¿Cómo se dice ahí? Hay que ponerle buena cara. ¿Sí se dice así? Al mal tiempo, buena cara. Benignidad es la palabra crestotes, amabilidad de carácter que hace bien, como el yugo del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay gente que estar junto a ella te sientes bien, te puedes pensar en voz alta, y hay otra gente que junto a ella te sientes como con camisa de fuerzas. ¿No es cierto? Te sientes como en un manicomio. Fe, no, ¿dónde vamos? Bondad. La palabra es agatosne. Significa benevolencia, generosidad hacia otra persona. Significa andar la segunda milla. Si alguien te pide que le cargues una milla, cárgalo 2. Fe, la palabra es pistis. Y la palabra fe se puede usar para referirse a conjunto de creencias. ¿Cuál es la fe de la Iglesia Bautista Oreb? Y decimos nuestras declaraciones de fe. O también se usa para referirse a una experiencia de tener una gran seguridad de una verdad. Yo creo absolutamente en la resurrección de Jesús. Eso es fe. Pero aquí fe tiene otra connotación en este contexto. Aquí la palabra fe significa fidelidad, lealtad, ser verdadero, ser digno. Quiere decir Pablo. Y valor de aprender de cualquiera que siendo liberal jamás aprende porque cree que todo lo sabe. Mansedumbre, bien, es el manso, no el menso. Menso es el otro, el que no aprende. Es menso y se queda menso porque sigue sin aprender. En cambio el manso aprende cada vez más. Templanza o dominio propio es la palabra encrateia. Significa ser dueño de sí mismo, tener carácter fuerte. Eso sí es carácter fuerte, para soportar lo que sea, y se mantiene bajo control y en dirección correcta. Y finalmente el apóstol Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Esto me recuerda a la regla de oro. ¿Se la sabe la regla de oro? ¿La dicen conmigo? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, en los dos textos la idea es la misma. Si somos dirigidos por Dios, no hace falta ley, porque Dios es nuestra ley, porque actúo por causa de Él. Experimentar los frutos del Espíritu en nuestra vida es como si cumpliéramos la ley cabalmente, porque el amor es el fundamento de la ley. Por eso dijo aquel gran teólogo de la antigüedad, dijo, ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que te dé tu regalada gana, porque no se te puede ocurrir ninguna cosa que hacer que no sea buena, porque amas. Así que más que someternos a reglas, hermanos míos, sometámonos al Espíritu de Dios.
También la Biblia dice, el apóstol dice, que de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Se relaciona con esto. ¿Cómo recibimos al Señor? Viajábamos. ¿Cuántos de los aquí presentes no nacieron en un hogar cristiano? Porque me parece que el ejemplo queda más claro. O sea, se convirtieron así, con todo y ramas los bajaron del mundo a patadas, el Espíritu Santo, y se convirtieron. ¿Cuántos son? ¿Ustedes? Muy bien. Ustedes y yo soy de esos. Ustedes y yo íbamos rumbo a la condenación, en la carnota vil. Y un día el Señor Jesucristo nos habló y fuimos convertidos, nacimos de nuevo. ¿Qué nos pasó? ¿Nos regresamos del pecado donde andábamos? Ya no voy a decir mentirotas, ya no voy a hacer eso. No nos fuimos de reversa. Lo único que pasó fue que dimos vuelta. Y ahora vamos a hacer, pero estábamos donde mismo. O sea, no nos salió aureola en la cabeza cuando nos convertimos. No nos salieron alas en la espalda. Es más, todavía seguimos manejando el mismo vocabulario un ratito. Unos 10 años, 15 por ahí. No cambiamos de inmediato, la mayoría no. Comenzamos a caminar hacia la bendición. Es decir, este momento nos reconocimos pecadores, imperfectos, incapaces de obedecer a Dios, incapaces de salvarnos. Reconocimos su grandeza, reconocimos que es solo por Él y volteamos. Pues en este momento que estoy acá, en otro, es igual. Debo seguirle con la misma necesidad, con la misma idea de que yo no puedo, de que soy incompetente, de que soy incapaz y que es por su gracia que puedo lograrlo. Porque si me convierto ahora en un solo, yo ya crecí, qué bárbaro. Yo ya estoy en otro nivel, hermano. No, hombre, sigo de la manera que habéis recibido al Señor. Andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe, por gracia. No por mis pistolas, no por mi fuerza, no por mi inteligencia, no por mi sabiduría. Es Él. Experimentar los frutos del Espíritu en nuestra vida es como si cumpliéramos la ley cabalmente, porque el amor es el fundamento de la ley. Así que más que someternos a reglas, nos sometemos al Espíritu de Dios. Así que, hermanos míos, somos lo que comemos y somos aquello a lo que hemos entregado nuestra vida. Así que tengo un desafío muy grande y voy a decirles, les pido disculpas, porque voy a poner 2 ejemplos que ya he puesto varias veces. Tal vez para ustedes pensará que demasiadas, pero son los ejemplos más claros para la enseñanza de Pablo aquí. He aquí un desafío a vivir en el Espíritu. El versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto nos habla de una decisión a través de la cual el Señor hizo un cambio en nuestra vida. Disculpen otra vez este ejemplo, lo saben todos, lo saben los jóvenes. Recuerdan, yo le llamo el principio de Paulette, porque yo tengo tortugas. Tengo unas tortugas de desierto que rescaté de la carretera allá en Chihuahua porque estaban atropelladas. Son de desierto, no conocen el agua, no les pongo agua, no tienen así cacerola como los perros de agua, no, toman el agua de la lechuga, de los cactus que les doy de comer. Ellas no conocen el agua, en el desierto no hay ríos, toman agua de la que del aire se condensa en su cabeza, sacan su cabeza y se condensa aquí por el cambio de temperatura y luego le hacen así, se llevan la gota a su boca, de verdad, son muy hábiles y toman agua de las cosas que comen. Y tengo tortugas de agua que siempre están en el agua. Y un día esta chica, Paulette, vio una tortuga afuera y la metió en la alberca y le dijo a Eli: oye, vi una tortuga y tan pobrecita estaba afuera y la metí. Y dijo: ¿y cómo era? ¿De qué color era? ¿Verde o gris con café? Era gris con café. Y sale corriendo Eli a rescatar a la tortuga. Estaba ahogando, no sabe nadar, está muy pesada, estaba rascando así la pared, la pobrecita, asfixiándose. Y la sacó y la rescató. Si usted es ignorante y no sabe si esta tortuga es de agua o de desierto, está fácil, métala al agua, se está ahogando, sáquela, es de desierto. Déjenla en la arena, se está muriendo de calor, está así medio desmayada, métala al agua, por favor, es de agua. ¿Cómo saber si es cristiano? Vaya a un culto, está todo aburrido, ya no hay a qué hora se acaba, a qué hora se calla este vato. Entonces, ay, Dios mío, no entiendo ni papa, y dice que la gracia, que... Con todo respeto. Y póngalo en un antro, a ese mismo, póngalo en un antro, en una pachanga, en una cantina, todos echando gritos, contando chistes obscenos, y está feliz. ¡Oh, sí, qué padre! Ya sabemos si es de desierto de agua. ¿Me expliqué? Es cuestión de a quién te has entregado.
No es cuestión de prácticas, de decisiones inmediatas. Es cuestión de una decisión fundamental de tu vida, de a quién te entregas, a quién sigues. Esto habla de la responsabilidad que tenemos. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, pero sí se trata de algo que nosotros permitimos que Dios haga en nuestra vida. De eso se trata. ¿Cuándo decidió José el soñador? No lo he dicho eso aquí en este momento. ¿Cuándo decidió José el soñador no acostarse, tener relaciones sexuales con la esposa de su jefe, Potifar? Cuando le dijo ella, no, estoy seguro que no hubiera podido. Él tomó esa decisión cuando en la casa de su padre Jacob, junto con sus hermanos, que eran unos rufianes de primera, se sentaban alrededor de él en la carpa de su padre, y Jacob les contaba la historia de la fe, que era bastante breve, porque esto está en Génesis. ¿Qué les podía haber contado Jacob a sus hijos? Porque la Biblia se transmitió de boca en boca, de generación a generación. ¿Qué les pudo compartir Jacob a sus hijos? Les pudo compartir cómo creó Dios el universo, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y luego les contó cómo Dios llamó a su abuelo Abraham, y después cómo llamó a su padre Isaac. Y ahí se acabó la historia, porque el que seguía era él. No había mucho que contar, pero se los contaba. Y José escuchaba a su padre, y escuchaba de su abuelo Abraham, de su bisabuelo Abraham, y de su obediencia a Dios. Y tomó la decisión. Yo quiero ser de esos, quiero ser del lado de la luz. Yo creo, no entendió que espíritu, carne, no había ese vocabulario. La revelación de Dios no había llegado a tanto, pero en su manera primitiva, él tomó la decisión de ser fiel a Dios. Así que cuando la mujer de Potifar lo jalaba, incluso le quitó la ropa, y él sale corriendo, no decidió en ese momento eso, no, Señor, porque él decidió ser tortuga de agua o tortuga de desierto. Mucho tiempo atrás escogió ser quien iba a ser. ¿Me expliqué lo que quiero decir? Así es que no, hermanos míos, no voy a hacer una conclusión moralista, legalista. No les voy a decir que se porten bien. No, Señor, no lo voy a hacer. Número uno, porque no quiero fracasar en mi sermón, porque lo que les voy a pedir no se va a poder, y no quiero hacerlo porque sé que ustedes no lo pueden hacer, ni yo tampoco. No luchemos contra la carne, hermanos míos. No, Señor, no luchemos contra la carne. Jamás ganaremos la batalla, no se puede. No luchemos contra la carne. No nos esforcemos por evitar el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No tenemos la fuerza para lograrlo, hermanos míos. No tenemos la fuerza para lograrlo. Discúlpeme que se lo diga, ni lo intentemos. No pretendamos mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nada de eso está en nosotros. Somos raza caída, nada de eso está en nosotros. No puedo tener eso en mí, no puedo. Así es que no le voy a exhortar a que lo haga. Pero ¿por qué nos dio Dios esta palabra? ¿Por qué entonces Dios me hizo predicar esta palabra? Aquí les voy con el otro ejemplo que ya se los he dado. Traje mi saco mágico. Los que no saben esto, tengo un saco mágico. Me obedece. Está entrenado para obedecerme, fíjense. Saco, levanta la manga izquierda, por favor. Saco, te estoy hablando, no me hagas quedar mal. Bueno, Saco, levanta la manga derecha. Ya sé, me falta un detalle. Dice usted, polvitos mágicos. No, me falta otra cosa. Es más, yo no voy a hacer la magia, la van a hacer ustedes. Por favor, díganle, Saco, levanta la manga derecha. ¿Qué tal? ¿Qué hubole? A ver, díganle, ¿ya la puedes bajar? ¿Qué hubole? No, pastor, no sea bruto. No es el saco, es lo que está dentro. Pues yo se la regreso, no sea. No es usted, es lo que deja entrar a su vida. Y es aquello a lo que le da el control de su vida. ¿Me estoy explicando claramente? ¿Para qué nos da Dios este mensaje entonces? Usemos las frases que usó Pablo para referirse a la vida en el Espíritu. Usemos las 4 frases. Andemos en el Espíritu, hermanos, eso sí les exhorto. Andemos en el Espíritu. Creamos en Cristo.
escojamos vivir en Él. Escojamos, tomemos la decisión, quiero vivir en Él. Seamos guiados por el Espíritu. La otra frase que usa Pablo. Tomemos la decisión de hacer su voluntad. Hay personas que dicen que comienza la ignorancia de la voluntad de Dios en las ganas de no hacerla. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted va a saber cuál es la voluntad de Dios, por supuesto que sí. Cuando usted siente que no sabe, perdóneme que se lo diga directamente. Entonces, es que no sé, es que usted no la quiere hacer, no le gusta la voluntad de Dios. A usted le gusta más su propia voluntad. Es más, va y le pregunta a uno y ese uno le dice que no haga no sé qué y busca a otro a ver si este otro le dice que sí lo haga. Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Ahí está el problema. No está en que la sepa. ¿Cree usted que Dios nos va a hablar a través de enigmas como a Indiana Jones, su padre? Con enigmas, Dios nos habla con claridad, nos dice la verdad, nos lo dice seco, directo a la cara, está en su palabra. ¿Por qué vamos a andar con confusiones? Si Él nos habla ahora, si yo quiero hacer su voluntad, cuando yo anhelo hacer su voluntad, Dios me habla con claridad. Cuando nos invitaron ustedes a ser pastores acá en Oreb, hace más de 26 años, yo tuve una confusión porque una parte de mi familia no querían venir, estaban tristes. No conocíamos a la iglesia ni nada, nomás era cuestión de si nos cambiamos o no a México, a la Ciudad de México. Isaac dijo, yes, vámonos. Mi hijo Isaac, él sí quería venir acá. Elí y mi esposa no. Y yo les dije, no, pues no se preocupen, vamos a orar. Yo pedí a Dios que nos diera unidad en la familia y que todos quisiéramos. Pero cuando yo oré le dije, Dios, ya estoy confundido, ya no sé si quieres o no quieres. Pero una cosa sí te digo, Señor, una cosa sí está clara. Quiero hacer tu voluntad. Si quieres que nos vamos a México, yo me voy gustoso. Si quieres que nos quedemos en Chihuahua, me quedo feliz. Porque quiero hacer lo que tú quieras. No sé qué es, pero lo que tú quieras yo quiero. Hermano, cuando busques la voluntad de Dios, lo primero que tienes que decirle a Dios es, quiero hacer tu voluntad, cualquiera que sea. Si quieres que rompa con esta relación de noviazgo, si esa es tu voluntad, lo haré, Señor. Y si quieres que siga, si esa es tu voluntad, seguiré. Pero no, vas como a pedirle permiso para hacer tu propia voluntad. Eso no sirve de nada, no sabes nada, te confundes. Andar en el Espíritu es creer en Cristo, escoger vivir en Él, es que tomar la decisión de hacer su voluntad, ser guiado por su Espíritu. Otra cosa que hay que hacer, enraicémonos en el Espíritu. Hagamos de su palabra nuestro alimento por amor de Dios. Cada cuando la lees, la tienes ahí oxidada, llena, ya tiene telarañas. La lees todos los días, tienes vida devocional, vienes a todos los cultos, te congregas con internet también. Esto es andar en el Espíritu, es estar enraizados. Para que fructifique una planta, necesita no despegarse del suelo. No puedes quitar la planta cada semana, quitarla y luego la vuelves a poner en otra maceta, se te seca. No puedes estar no plantado y dar fruto. Hagamos de su palabra nuestro alimento y entreguémonos a Cristo. Crucificando nuestro ego. Dejemos que el Señor gobierne nuestra vida. Se trata de una elección entre la carne, nuestra carnalidad, o el Espíritu de Dios. Si queremos algo más práctico, déjenme se los digo, pero antes, hermanos, esto sí es mi exhortación. No les exhorto a no hacer las fechorías 17 que leímos. No, eso no tiene caso que les diga que no hagamos eso. Ni a mí mismo me lo digo, no puedo. Ni les digo que mostremos el fruto si no es nuestro. Si no es nuestro, el fruto no es nuestro. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza no es nuestro. Es del Espíritu. No es mi decisión amar y tener ese gozo y esa benignidad. No es mío, es Él el que lo hace. Lo que sí es mío es mi decisión. De Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Y cuando yo hago esa decisión y me entrego por completo, entonces en mí se da el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todo lo que se me antoje hacer es voluntad de Dios, porque estoy lleno de su Espíritu. En cambio, cuando ando en la carne, cuando ando fuera de la voluntad de Dios y haciendo lo que según yo es mi voluntad, que ni siquiera es mi voluntad tampoco, es la voluntad de la carne, es la voluntad del enemigo. Que todo lo que se me antoje está mal, por supuesto. Entonces es cuestión de escoger en qué parte quiero vivir. Esta es la verdadera santidad. Esta es la verdadera vida en el Espíritu. Tenemos un grave error en el mundo religioso de creer que se trata de nuestra fuerza de voluntad, férrea voluntad. Y sí,
Sí se trata de eso, pero no en el sentido de escoger cada decisión de la vida, sino en el sentido de escoger una decisión fundamental de nuestra vida, de entregarnos por completo, de amar la voluntad de Dios, de aborrecer lo que Él aborrece, de amar lo que Él ama y de vivir la vida en el Espíritu, o de dejarnos guiar por el Espíritu, o de enraizarnos para dar fruto del Espíritu, o de ser propiedad de Cristo y crucificar nuestro ego para vivir en el Espíritu, porque son las maneras como Pablo lo define. Por último, si quieren algo más práctico, hace mucho que no hacía un acróstico aquí y ahora voy a hacer un acróstico de la palabra Espíritu. Lean conmigo por favor cada una de las letras. Letra E, escojamos vivir en Él. Letra S, seamos seguidores de su perfecta voluntad. Letra P, pongamos nuestras raíces en su palabra. Letra I, integrémonos a su iglesia cabalmente, no nomás cuando estamos de parto, sino regularmente. Letra R, renovemos nuestra fe día a día. Letra I, insistamos en seguir aún después de cada caída. Letra T, tomemos la decisión con seriedad, esta decisión que le estoy pidiendo que tomemos con seriedad. Y U, unámonos a su proyecto global de salvación. Vivamos en el Espíritu y digamos: vive la gracia. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir a mis hermanos esta palabra. Te pido, Señor, que sea fructífera en nosotros, Señor, y que nos guíes a vivir esta vida en el Espíritu, esta vida feliz, esta vida dichosa, esta vida mejor, esta vida más plena. Que dejemos la necedad de creer que la vida en la carne es mejor, de creer que la vida fuera de tu voluntad es más dichosa o más exitosa. Quítanos esa necedad, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe a esa vida que tú quieres para nosotros. Gracias por tu amor y misericordia. Siga orando, hermano, y ahí en su corazón, en forma privada, muy personal, dígale al Señor lo que siente en su corazón. Dígale lo que quiera. Yo sugiero que se entregue otra vez, que le diga: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero amar tu voluntad, quiero vivir en tu palabra, quiero estar libre de la vida de la carne, de la perversión, de la destrucción, de la muerte, y quiero vivir, Señor, en el Espíritu, en tu palabra, en tu verdad, en tu camino, ser guiado por ti, Señor, en cada instante de mi vida. Tomo esa decisión ahora mismo. Dígaselo: Señor, escucha a mi hermano, mi hermana, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.